Buenas noches, jóvenes. Les saluda el profesor Castillo. Vamos a empezar con el curso de biología, introducción a la biología. A ver, vamos a definir qué es biología, ¿ok? Para empezar, biología etimológicamente viene de dos palabras. Biología es una palabra compuesta, bio, vida, logos, estudio o tratado. Estudio de la vida, ¿ok? ¿Cómo podríamos definir biología? Biología es una ciencia natural que se encarga de estudiar a los seres vivos y las interacciones con su medio ambiente, también sus características principales. ¿Ok? El término biología lo acuña en primer momento Lamarck y también Treviranus, ¿ok? Como dato. Ahora, la biología como ciencia tiene un objetivo de estudio. ¿Cuál es el objetivo de estudio? Los seres vivos. Y a través de también aquí tiene un método científico para poder llevar a cabo este tipo de estudio. Primero, hablamos de lo que es la observación. ¿Ok? Siempre vamos a observar algún problema que vayamos a tener. ¿Sí? Un fenómeno natural. El análisis sensorial de un fenómeno natural. Y la hipótesis es cómo nosotros podemos resolver ese problema después de haberlo observado. Es una posible explicación del fenómeno observado. Experimentación. Vamos a realizar diferentes experimentaciones para poder resolver ese problema. ¿Ok? Claro que verificando o llevando a verificando lo que me dijo la hipótesis, ¿verdad? Y la conclusión es confirmar o rechazar la hipótesis que en un momento fueron planteadas. Entonces, mi método científico tiene cuatro partes: observación, hipótesis, experimentación y conclusión. La más importante, ¿no? Tiene muchas más partes, pero esta es lo más importante. Como dijimos, la biología es una ciencia natural. Y el padre de la biología es Aristóteles. ¿Ok? Vamos a conceptualizar un poquito lo que es el ser vivo. ¿Ok? Para empezar, el ser vivo es el objeto de estudio de la biología. La biología estudia los seres vivos, características, su estructura y todo eso. El ser vivo tiene cuatro características principales. Tiene varias características en sí, pero las principales son cuatro. Ahí te están dando tres, pero me falta poner una, ¿ok? Es nutrición o alimentación, crecimiento, relación y reproducción, ¿ok? También se dice que el ser vivo es una materia físico-química muy compleja que posee metabolismo. Más allá que posee metabolismo, hace metabolismo, ¿ok? O sea, ¿qué es metabolismo? Eh, Metabolismo es un conjunto de cambios físicos, químicos que se llevan a cabo dentro de la célula, ¿ok? Para obtener energía. Y se autoperpetúa a través del tiempo. Quiere decir que hay un tipo de reproducción, ¿verdad? Los seres vivos tienen reproducción sexual sexual o asexual, ¿ok? Complejidad de alto grado de organización, claro, los seres vivos se organizan en células, las células en tejidos, los tejidos en órganos, los órganos en aparatos y sistemas, los aparatos y sistemas forman al individuo, el individuo forma una población, es muy complejo, ¿ok? Cada parte cumple una función, un propósito específico, claro que sí, los tejidos, por ejemplo, tenemos el tejido óseo, se encarga de la estructura del cuerpo. El tejido conectivo que tiene que ver con la piel se encarga de proteger al cuerpo. Cada que tiene una función en específico. Extraer y transformar la energía para mantenerse, eso hablamos del metabolismo. Producir réplicas exactas, la reproducción. Si es asexual, es una réplica exacta. Y si es sexual, si hay una variabilidad genética. Por eso que en el caso de los seres humanos, no todos somos iguales. Somos de la raza humana, pero tenemos rasgos diferentes.
Hablando un poquito de los pioneros de la biología, más que como dato, ¿no? A ver, Aristóteles, padre de la biología y la zoología. Teofrasto, padre de la botánica. Berzalius, padre de la anatomía humana. Hooke, padre de la citología. Leeuwenhoek, de los protozoología, de los protozoarios. Linneo es el padre de la taxonomía, ¿ok? Que va a la clasificación de los seres vivos. Cuvier, de la paleontología, estudia los fósiles. Humboldt, padre de la biogeografía, estudia los diferentes seres vivos dependiendo de la zona donde estos se encuentran. Darwin, Darwin muy conocido, es el padre de la evolución, del evolucionismo, que habló de la selección natural. Mendel, el padre, fue un monje, padre de la genética. Pasteur, padre de la microbiología, ¿ok? De la pasteurización, habrán escuchado eso, ¿no? Haeckel, el de la ecología, cómo los seres vivos interactúan con su medio interno. Ivanovsky, padre de la virología, de los virus. Acuérdense, los virus no son seres vivos, pero se estudian en biología. ¿Ok? Ramas de la biología. Son ciencias donde la biología se apoya en algunos casos, ¿no? Esto por el tipo de ser vivo que estudia. La zoología estudia los animales como ustedes, ¿verdad? Como nosotros. Pero se supone que somos animales racionales. La botánica, la fitología, estudia las plantas. Micología, a los hongos. Ficología, algas. Protozoología, protozoarios. Bacteriología, las bacterias que causan daños. Sí, que nos causan daño en algunos casos, pero hay bacterias buenas y bacterias malas, ¿eh? Briología, los musgos, son las plantas antiguas, las plantas que quedan del proceso de evolución, ¿ok? La pteridología, los helechos, igual que los musgos y los helechos son plantas ya muy antiguas ya. La malacología, los moluscos, ¿ok? La mastozoología, los mamíferos, nosotros somos mamíferos. La ornitología, las aves. Entomología, los insectos. Ictiología, peces, todo tipo de peces. Herpetología, los reptiles. Aracnología, los arácnidos. Hemitología, los gusanos. Miren, y me quedo corto, ¿ah? Pero ahí más o menos algunas te estoy dando. ¿Sí? Por la estructura o relación que estudia, según la estructura o relación. Citología, células. Histología, los tejidos, diferentes tipos de tejidos estudia. La organología, los órganos. Fisiología, las funciones. En este caso yo hubiera puesto ahí, o debí poner, el metabolismo. ¿Ok? La fisiología, básicamente, cómo funcionan nuestros órganos. ¿Sí? La morfología, la forma. ¿Sí? Ontogenia, el origen del ser, de dónde venimos, ¿sí? A través de la evolución, ¿no? Anatomía, estructuras macroscópicas, quiere decir cómo es la anatomía, en este caso de los seres humanos nos estudia nuestra parte externa e interna de nuestro cuerpo. Embriología, el desarrollo embrionario de los seres vivos, a partir de la fecundación hasta el nacimiento, ¿ok? Filogenia, el desarrollo de la especie. Esto tiene que ver con la evolución. Como algunas especies han evolucionado en la línea del tiempo, en un tiempo determinado. La biogeografía, la distribución de los seres vivos en la Tierra, ¿ok? Biofísica, principios físicos en los seres vivos. Cómo el movimiento está asociado a los seres vivos. La bioquímica, la composición química de los seres vivos. Acá viene el famoso chon, ¿se acuerdan? Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, el chon. Eh, ¿Sí? Cómo los elementos químicos interactúan dentro de los seres vivos. La biología molecular, las moléculas de los seres vivos, en este caso las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, ácidos nucleicos, ADN, ARN, ingeniería genética, manipulación de los genes. Este tipo de ciencias están todavía en proceso de expansión, ¿verdad? Se trabaja mucho en esta manipulación de genes. Ya se está trabajando con vegetales y con animales. La biotecnología y la ingeniería genética van muy pegados de la mano. La biotecnología tiene que ver las especies transgénicas.
las especies transgénicas tienen que ver con, con el traspaso de genes, ¿no? Tiene que ver con el traspaso de genes. Genes, ¿para qué? Para que una especie sea mucho más fuerte. Ya tenemos especies transgénicas, cerca el maíz, la papa, ¿sí? Taxonomía, hablamos hace un rato, clasificación de los seres vivos, ¿ok? La genética tiene que ver con la herencia, ¿verdad? El ADN, donde se encuentra la información genética hereditaria. La ecología estudia la interacción de los seres vivos con su medio ambiente. El biotipo con la biocenosis, biotipo o biotopo, ¿ok? Etología, el comportamiento de algunas especies. La patología tiene que ver con las enfermedades. Ahorita que estamos viviendo esto del COVID-19, la patología también estudia cómo está conformado este virus, obviamente microscópicamente, ¿no? Y la virología también, virus, básicamente virus. Los virus, acuérdense, acá como datos, son organismos no vivos, ¿ok? Que de una vez al entrar a las células cobran cierta, cierta, cobran cierta vida, por así decirlo, ¿ok? Y en ese momento nos comienzan a hacer daño a los seres vivos. A ver, biología antigua. Los filósofos naturalistas, ellos, obviamente en tiempos antiguos, buscaban explicarse el origen de la vida, cómo estábamos nosotros conformados. No se quedaban solo con la información que ya tenían, sino investigaban mucho más, un poquito más para, porque tenían mucha curiosidad cómo funcionaba el cuerpo o cómo funcionaban los seres vivos, ¿ok? Buscar alguna explicación. Galeno y Berzelius son precursores de la anatomía humana. Es más, Galeno es el padre de la medicina. ¿Ok? Eh, Exploradores y colonizadores del siglo XVI. Con ellos surge el estudio ya de la botánica, cómo poder observar las plantas, cómo sembrarlas, en qué épocas, en qué estaciones, la zoología, cómo criar a los animales. La zoología ahí se tuvo su subrama, que es la zootecnia, ¿no? Cómo criar a los animales para que sea mucho más eficaces el uso de las carnes, el uso de todos los productos que el animal nos puede dar. Y de ahí viene también la taxonomía, clasificación de los vegetales, clasificación de los animales, ¿ok? Hay reglas preestablecidas ya para clasificar a los seres vivos. Hieronymus Hieronymus Fabricius, William Harvey estudiaron la circulación sanguínea, ya empezaron a estudiar la circulación sanguínea. No tenían mucha idea de por qué la sangre circulaba dentro de nuestro cuerpo, pero se daban una idea de que algo llevaba, que era bueno, que era malo, ¿ok? Y el corazón, que cuál era la función del corazón, porque cuando las personas dejaban de morir, que dejaban de existir, su corazón ya no latía ya. Aristóteles, teoría de la generación espontánea. Pensaban que los seres vivos nos habíamos creado espontáneamente de material en proceso de putrefacción. ¿Qué pensaban ellos? O en el caso de Aristóteles, que dejando un pedazo de carne a la intemperie, pasaban unos días y aparecían unos gusanos. De estos gusanos aparecían los mosquitos. Él pensaba que así se había dado la vida. A eso le llamó la generación espontánea. A ver, ahora vamos a ver lo que es biología moderna, algunos datos sobre la biología moderna, ¿ok? Robert Hooke fue el primero en acuñar la palabra célula, leemos cell, que viene de celdas. Comenzó a estudiar algunos corchos, estos corchos le hizo unas laminillas y vio que eran con una lente de aumento, vio que se veía como unas celditas, y a esto le llamó cell, y de ahí la palabra célula, ¿ok? Marie Brancois Bichat, estudiando las células a partir de Hooke, confirmó o afirmó que los órganos estaban formados por células. René Dutrochet
Él sí ya un poquito más y aseveró que la célula es la unidad básica de la estructura de los seres vivos. Rudolf Virchow, la unidad de origen de los seres vivos es la célula. Él ya lo afirmó. ¿Ok? Theodor Schwann y Matthias Leyden dijo que la célula es la unidad anatómica y estructural de los seres vivos. ¿Ok? Todos son estudios que van, en la línea de tiempo, van cogiendo los estudios de sus antecesores para poder aseverar mejor lo que es o lo que es la célula, ¿no? Robert Brown estableció que todas las células, ya un poquito más, ¿verdad? Todas las células tienen núcleo, ¿ok? Ah, y también creo que, sí, él fue el que dijo que dentro de las células está la información, algún tipo de información genética, ¿ok? Ahora tenemos un cuadro conceptual, un mapa conceptual para ver un poquito lo que hemos estado diciendo y un poquito más, ¿verdad? Ya sabemos que la ciencia se define como la ciencia que una ciencia natural que estudia los seres vivos, ¿verdad? Y estudia también sus características principales. ¿Cuáles son sus características principales? La alimentación, que es la nutrición, el crecimiento, obviamente un organismo tiene que alimentarse para poder crecer, después del crecimiento viene relación, los organismos vivos se relacionan entre sí y viene lo que es la reproducción. E incluso podríamos acotar ahí la evolución también, ¿ok? Biología viene de dos palabras, ¿verdad? Bio, vida y logos, estudio, tratado, estudios de la vida. Esto fue acuñado por Lamarck y Treviranus. No te olvides, ¿eh? Ahora, los seres vivos se estudian, ¿qué se estudia de los seres vivos? Su estructura, cómo están conformados los seres vivos. Si hablamos de estructura, estamos hablando de la anatomía. Formas que adoptan, pueden ser diferentes formas, ¿no? De los del reino monera, las bacterias, los protozoarios, el reino fungi, los hongos, el reino vegetal, obviamente las plantas, los vegetales, y el reino animal, nosotros y los animales, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos y algunos animales que conocemos, ¿cierto? Funciones. Las funciones de los seres vivos son diversas. Nutrición, reproducción, metabolismo, movimiento, ¿sí? Relación con el medio. Nosotros nos relacionamos con medio ambiente, nuestro medio ambiente y también nuestro medio interno. A eso se le llama irritabilidad. ¿Ok? Evolución. Todo ser vivo está en proceso evolutivo. Y nosotros, los seres humanos, somos los que más hemos evolucionado en este planeta. ¿Ok? Bueno, acá vamos a resolver algunas preguntitas y después le voy a dejar una práctica, ¿ok? A ver, resolviendo en casa, ya que estás en tu casita, incómodo y extrañando el colegio, obviamente, ¿verdad? Primera pregunta, ¿es la ciencia que estudia el cultivo de parques y bosques? ¿Cuál podrías tú poner? Ecología, no, la ecología estudia todos los seres vivos que tienen interacción con su medio ambiente. Selvicultura, tiene que ver con el estudio de las selvas y algunos parques. ¿Ok? La selva, bosques. Botánica estudia las plantas en general. La apicultura estudia ¿qué? A las abejas. La organografía estudia los órganos. ¿Cuál sería tu mejor respuesta? Selvicultura. ¿Cierto? 2. Es el conjunto de funciones por las que se mantiene y crece un ser vivo. ¿Por qué creces? Porque te alimentas. ¿Ok? ¿Por qué te mantienes vivo? Obviamente también porque te alimentas. Sí, la tecnología no. La tecnología es el estudio de bosques, de campos, de cultivo. La bromatología estudia lo que son los alimentos, cómo almacenar alimentos, cómo proteger alimentos, cómo preservar los alimentos. La zoología estudia los animales en general.
La endocrinología estudia el estudio de las hormonas, cómo funcionan dentro de tu organismo. Ciencia auxiliar de la biología, obviamente en la 2 es la D, ¿verdad? 3, ciencia auxiliar de la biología relacionada a la historia. La biometría tiene que ver con las mediciones de los seres vivos, de las manos, del pie, de los órganos, mide todo eso. La cartografía tiene que ver con eh, hacer mapas, ¿verdad? Tiene que ver con los mapas, no tiene nada que ver con biología, básicamente. Antropología, la antropología eh, estudia el comportamiento humano, estudia cómo el hombre ha desarrollado en el tiempo. La embriología estudia los embriones, todo el proceso de que es embrión, es feto y después del nacimiento del producto que es el bebé, ¿cierto? Helmintología estudia los gusanos. Clave C. 4. Estudia las propiedades, composición y estructura sanguínea. La sangre. ¿La sangre qué es? ¿La sangre qué es? Es un tejido. ¿De qué tipo? Tejido conectivo, ¿cierto? Etología no tiene nada que ver la etología. La etología estudia eh, de dónde vienen las enfermedades, cómo uno se enferma, cómo se infectó, cómo se contagió, ¿ok? La helmintología, hace un rato lo dijimos, estudia los gusanos. La ficología, ¿estudia qué? Las algas, no te confundas con fitología. Los tejidos, no existe una ciencia que se llame tejidos, ¿verdad? Va bien, la histología estudia los tejidos. ¿Y la sangre qué es? Es un tejido. ¿Ok? Clave. Pregunta número 5. Es una subdivisión de la microbiología. La microbiología estudia los microorganismos, aquellos que se pueden ver a través de un microscopio, no son visibles al ojo humano. La biotecnología no, la biotecnología estudia en general a los seres vivos que van a ayudar a la raza humana, que le van a hacer más fácil su vida. Carcinología. La carcinología estudia los crustáceos, ¿ok? Virología, los virus, puede ser esa. La helmintología, los gusanos, no. La ecología tampoco, ¿verdad? La ecología, como dijimos hace un rato, estudia los seres vivos que interactúan con su medio ambiente. Entonces, virología la respuesta. 6. Estudia tumores principalmente cancerígenos. Ahí vamos a descartar a la enzimología. Enzimología tiene que ver con las enzimas. ¿Qué son enzimas? Son proteínas que ayudan al metabolismo. La anatomía estudia las partes macroscópicas de un ser vivo. Pediculosis estudia ah, los piojos. Estudia cómo los piojos. La pediculosis es una enfermedad causada por los piojos en animales o en seres humanos, ¿verdad? La oncología y la carcinogénesis puede ser, ¿verdad? La oncología estudia en general tumores de todo tipo. Para hacer cáncer son tumores malignos, pero también existen tumores benignos que no te van a matar, que no te causarán algunos problemas, pero no te matan. En cambio, la carcinogénesis estudia básicamente a la aparición del cáncer y su desarrollo en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es la respuesta, ¿verdad? Estudia el origen de las especies. Tenemos a la filogenia. La entomología estudia los insectos. Espeleología estudia las cavernas. Organografía, los órganos. Histología, los tejidos. Por descarte nos sale filogenia. ¿Qué estudia la filogenia? El desarrollo evolutivo de un organismo a través del tiempo. Tiene que ver con la evolución. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta. Rama de la biología que estudia la célula. Hace un rato la vimos, ¿no? ¿Qué estudia la célula? La ciencia que estudia la célula es la citología. La biología molecular estudia el proceso del metabolismo de algunas sustancias que ingresan al organismo para volverlas energía.
que tiene que ver con el metabolismo, la biología molecular. La paleontología estudia los fósiles. Organografía estudia, ya vimos, los órganos y la histología estudia los tejidos. Clave C. Bueno, jóvenes, ahí les dejo una pequeña práctica para que ustedes se entretengan en casa y no estén saliendo a la calle. ¿Ok? Por favor, no salgan, cuídense mucho. Espero vernos pronto. Buenas noches.